Muy buenos días a todos nuestros televidentes y bienvenidos a De Voz en Voz. A continuación abordaremos un tema de suma importancia en la actualidad para toda la sociedad. Referenciándonos en el COVID-19, abordaremos el tema centrándonos no en su problemática, sino en una de sus consecuencias. Con esta nos referimos a las manifestaciones de la crisis psicológica que surge dentro de las personas que estamos viviendo la pandemia, ya sea desde un ámbito social, cultural, económico, etc. Determinando una causa en común. A partir de esto nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo manejar la crisis psicológica que causa el COVID-19? Para esto nos centramos en exponer 5 puntos de vista con el fin de informar, expandir el conocimiento y prevenir los riesgos. Mi hermana tenía síntomas de coronavirus, yo la cuidaba. Después de 8 días le diagnosticaron positivamente. Me dijeron que también yo era muy posible que lo tuviera. Me hicieron una prueba en la Secretaría de Salud Municipal a domicilio y salí efectivamente positivo. El señor Orlando nos comenta que su hermana de 68 años estuvo una semana en casa notando los síntomas del COVID-19, tales como fiebre, dificultad para respirar, mareos y dolor de estómago. Nos comenta también que ella la estaban atendiendo por medio de EMI en casa y por teléfono. 8 días más tarde la llevaron al hospital Pablo Tobón Uribe, situación ajena a la del señor Orlando de 62 años que resultó ser asintomático. Yo creo que me dio tan diferente el coronavirus comparado con mi hermana, creo yo, porque manejo una filosofía de vida mucho más relajada, practico meditación, hago mucha pausa activa, realmente disfruto mucho lo que hago, me considero una persona pues muy feliz. En cambio, mi hermana era muy depresible. Entonces creo que las defensas de ella eran mucho más bajitas que las mías y quizás por eso fue que a ella le dio mucho más duro la enfermedad que a mí. A lo largo de 4 semanas le dieron de alta a su hermana. El sobrino fue con todas las precauciones para recogerla y continuar con salud en casa a cargo de Suramericana. Quisimos comunicarnos con ella, pero aún cuenta con secuelas y dificultades respiratorias al hablar. Hablando de eso de pandemia mental, yo creería que ahí va a tener que ver mucho la sugestión y la forma como tú te relaciones con el otro. Porque claro, si tú llegas y te relacionas con el que todo lo ve negativo, pues te vas a enfermar mucho más. Y va a ser una cadena así como este COVID. Este está contagiado, entonces este está contagiado pues de toda esa mirada catastrófica y va a contagiar a otro y a otro y a otro y a otro. Entonces se va a volver como una pandemia mental. El desarrollo de la patología difiere de organismo a organismo, debido a que el sistema inmunológico se defiende del virus con mayor o menor fuerza. Esto puede llegar a desarrollar la angustia al pensar cómo y de qué manera mi organismo se va a defender ante el virus. Con esta y con todas las enfermedades, el estado anímico influye positiva o negativamente en la recuperación. Así pues, una buena disposición ayuda a que la recuperación sea muchísimo más favorable. En este momento, pues yo ya he pasado por varias pandemias en realidad, pero una era el H1N1, que todo el mundo le tenía pavor, pero no era tan contagiosa como esta, ¿cierto? Entonces digamos que en estos momentos es un momento más de incertidumbre. ¿Incertidumbre en qué sentido? En un sentido que es laboral y familiar. ¿Por qué laboral? Porque nos atiborran de mucha información, tenemos mucha información de la cual tenemos que hacer buen uso de ella. Y familiar, porque no sabemos si vamos a ver un paciente infectado, y si vemos un paciente infectado no es responsabilidad de nosotros cuidar también nuestra familia y no ir a la casa. Los enfermeros siempre andan con un traje de bioseguridad antifluido, andan con 2 tapabocas y una máscara también antifluido y guantes todo el día. ¿Y el tuyo? El mío, guantes y tapabocas. Llegar a casa se ha convertido en un acto protocolar sumamente cauteloso para Álvaro Marín. Por su trabajo, tiene más facilidad de acceso a productos de desinfección. Sin embargo, su familia es quien lo espera día a día y la asepsia se ha convertido en parte de su rutina diaria. Nosotros nos encargamos de llevarle a sus casas, respectivamente, dichos mercados.
Es un tema complicado ya que las medidas de seguridad deben ser muy extremas, ya que necesitamos estar completamente protegidos, tanto nosotros como las personas que nos reciben. Principalmente usamos el tapabocas, pasamos por procesos de desinfección, tanto el carro como nosotros mismos, los transportadores, independientes, trabajadores. Para Santiago, que trabaja en el sector alimenticio, lo principal es usar medidas muy estrictas en cuanto a la asepsia. Sin embargo, esto es parte y parte, debido a que las familias que reciben los alimentos deben de tomar sus precauciones adicionales. La pandemia también ha tenido repercusión en no solo el cuidado con la desinfección, sino también en rigurosas medidas para tratar con los demás. Yo pensaría que el punto de partida para lo que viene después de esto es la forma como usted esté llevando toda esta situación. Esa capacidad de resiliencia que usted tenga, esa forma de usted salir con lo mucho o con lo poco que tenga en este momento, porque pues yo como psicóloga no puedo decirles a ustedes, no, tranquilos, eso se va a acabar y todo va a volver a ser como antes o mejor. No, hay una realidad, todo va a cambiar, la forma de relacionarnos con el otro va a cambiar. Pues rechazo, de verdad, a mí no me ha tocado vivirlo en carne propia, sé de colegas y de del mismo personal que trabaja en la unidad, que sí se han visto en ocasiones agredidos en el metro, ¿cierto? Por andar con las prendas que normalmente nos distinguen, ¿cierto? O sea, los uniformes. Lo que han hecho es prácticamente cambiar sus hábitos de ir con el uniforme, ya se van con ropa normal para pasar desapercibidos. Y uno aquí encuentra de todo. Una vez encontramos un barrio donde llegamos y se bajó el enfermero del carro y todo el mundo lo aplaudió, lo ovacionó, que Dios lo bendiga y todo. Como también la otra vez encontramos pues un señor que nos insultó, pues sí, nos insultó a los dos, que hijo de tantas, que vea, que regando el virus por ahí, que no sé qué, nos dijo cualquier cantidad de palabras oeces. Y otro señor que iba en otro carro paró y nos defendió, le dijo, no, deja de ser ignorante, que antes vos cuando te enfermas vas a un hospital y ellos son los que te atienden. Uno encuentra de todo en la calle. Adicionalmente al temor presente por una posible infección, también se menciona la incertidumbre causada por las crecientes cifras del desempleo y una posible caída de la economía por motivo de la pandemia. A ver, dos cosas. Una es la cifra de personas que en el núcleo familiar han perdido un empleo, el 52%. Es muy alto. La empresa fue duro, ya que es una noticia que llega de repente. Somos un grupo de 15 personas. Esas 15 personas tienen familia e hijos y es una incertidumbre muy grande porque no se sabía qué iba a pasar y es el sustento pues de cada uno de ellos. Aparte es mantener un sueño vigente y los gastos de infraestructura y gastos legales siempre son grandecitos, entonces tocaba pensar en todo eso. Así como Jimmy, en marzo se confirmaron más de 2,9 millones de personas desempleadas, lo cual ha generado una incertidumbre acerca del qué va a pasar con el futuro económico y la salud de todos nosotros, generando un desbalance emocional. Según el director de la Fundación Crecer, el Dr. Miguel Betín, en la entrevista para la revista Semana, dice que el 80% de los encuestados están teniendo trastornos de ansiedad y un 64% están depresivos. Esto aumenta los conflictos familiares y aumenta un 2% las ideas suicidas. Digamos que cuando empezó la contingencia, como que no se sabía la magnitud de lo que pasaba, entonces pensamos que era una cosa pues como muy mediática. Bueno, 1 o 2 semanas, entonces claro, atiéndeme esta semana por videollamada, igual pues esto no va a durar mucho. Entonces digamos que empecé pues como con un 80% de la gente que manejaba, pero ya esto se ha ido pues a un alargue y que no sabemos cuándo pueda terminar, entonces eso también ha llevado a una disminución muy marcada de los pacientes.
Para Caterine hay una reducción significativa en el número de pacientes atendidos, debido a que ellos han tomado otras prioridades económicas primero. Esto ha afectado notablemente la salud mental de todos sus pacientes. Esto no solo impacta como tal a los pacientes, sino también a Caterine como psicóloga, sobre todo en la forma en la que se ha tenido que adaptar para ver a sus pacientes de manera virtual. Y lógico, y es muy comprensible porque hasta para mí a veces es como un poco frustrante el ver a mi paciente en una crisis y no poder ni siquiera ofrecerle un pañuelo, que es un acto de amor con la persona que tienes al frente. Eso también tiene pues como un efecto, digamos, un poco negativo, ¿cierto? No poderle, pues, como sostener la mano al paciente, darle un abrazo cuando lo necesita. Entonces, es un cambio. Pienso que han entendido un poco, digo que un poco, lo de la pandemia, ¿cierto? Como te expliqué anteriormente, no atiborran ya tanto los servicios de urgencia, van cuando tienen que ir. Pero en las afueras, como no lo están dejando ingresar a los acompañantes, y es una unidad de maternidad, de urgencia, es principalmente de maternidad, pero manejamos urgencias generales donde soy yo, la gente se hace afuera sin distanciamiento social de 1 o 2 metros entre persona y persona, unos con tapabocas, otros sin tapabocas, unos con guantes, entonces es muy difícil. También uno tiene que comprender la angustia y saber que su familia está dentro, teniendo un bebé y no poder estar acompañando a su familia en ese momento, ¿cierto? No, lo que pasa es que en el país falta más educación frente a el manejo que se le debe dar a la situación, porque es que la gente todavía cree que estamos en un paseo, que esto es una recocha. El cólera, la peste negra, la influenza rusa, la gripe española, la muerte negra. A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado en distintas ocasiones a diferentes tipos de virus y enfermedades, pero la realidad por la cual atraviesa cada individuo a lo largo de la historia hace que los efectos colaterales de ellas lo hagan enfrentar la crisis de maneras diversas. Claro que sí, dependiendo de cuáles sean sus necesidades principales y su contexto social. La pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que es quien la inventó y que plantea que las necesidades humanas se estratifican, siendo las más importantes y básicas la alimentación, tener un hogar, estar seguro físicamente, y que después se van acumulando otras arriba en menor importancia, otras cuestiones, y finalmente en la punta de la pirámide está que si tenés todo el resto satisfecho te preocupas por tu realización personal. Entonces lo que sucede es que la gente está asustada, y está asustada por su situación económica, está asustada por la integridad de su cuerpo, está asustada por la pandemia. Vamos a partir de que la ansiedad tiene que ver con una preocupación por el futuro, y eso produce mucho estrés, y la depresión tiene que ver con una culpa y un anudamiento muy marcado al pasado, y tiene que ver con un vacío y un sinsentido de la vida. Teniendo en cuenta esas dos cosas, entonces podemos pensar en: si yo estoy ansioso y es una preocupación excesiva por lo que va a pasar, tengo que tratar de canalizar esa angustia. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Uno de los aspectos con mayor influencia en la recuperación es el contacto y apoyo de otras personas. Por lo tanto, el aislamiento es un reto a la resistencia del espíritu humano. El confinamiento trae consigo muchos efectos colaterales que afectan de diversas maneras a la sociedad. Un ejemplo de este puede ser la teoría que ya muchos profesionales de la salud mental afirman, y es que el verdadero caos psicológico se va a desatar 3 meses después, finalizando la cuarentena.